Hola amigos del canal, espero que esté todo yendo bien. En un vídeo anterior hablamos de la importancia de las algas en los cultivos, en todos los cultivos, pero especialmente en el cultivo de aguacate. Son muy beneficiosas las algas. Y en este vídeo vamos a hablar de lo que es la importancia de los aminoácidos, que también son bastante importantes. Nada, decir que estos productos no se consideran, no se consideran abonos, no se consideran fertilizantes, sino están catalogados como bioestimulantes, porque realmente eso es lo que son bioestimulantes. No es un abono así de nitrógeno, fósforo, potasio, que también traen cantidades sobre todo de nitrógeno. Traen algunas cantidades, pero eso, decir que están catalogados dentro o sea, se reconocen como bioestimulantes, no como abonos. Los aminoácidos se utilizan ampliamente en la agricultura debido a sus numerosos beneficios, actuando en aspectos diversos como la resistencia al estrés, la fotosíntesis, la polinización, la activación de fitohormonas y otras sustancias de crecimiento, el equilibrio de la flora en los suelos y en los sistemas de absorción y translocación de microelementos a nivel de la planta. Son componentes fundamentales de las proteínas. Cada proteína tiene una secuencia concreta de aminoácidos en la que cada una de ellas tiene una posición definida. Cuando se forma la proteína, la planta necesita los aminoácidos determinados por la secuencia y solo encajan correctamente en la cadena los aminoácidos específicos de la forma L aminoácidos. Sí, los que tenían que comprar son los que ponen, pero bueno, eso ya, si son aminoácidos para la agricultura, ya vienen, ya se sabe cuáles son, o sea que tampoco es que tengas que fijarte tanto. Eh, yo por lo que tengo entendido me he informado, lo que hacen los aminoácidos es favorecer los procesos que tiene que hacer la planta por dentro. Favorece algunos procesos y hace como que la planta es como una ayuda para la planta, que la planta no tiene que esforzarse tanto en hacer esos procesos porque tú ya se los estás dando, sobre todo vía foliar, pero también se pueden dar por el suelo. Bueno, sobre todo vía foliar no, se puede dar de las dos maneras son beneficiosos, pero son muy recomendables, tanto las algas también, darlas, o sea, de vez en cuando, hacer aplicaciones foliares, son muy recomendables, también lo vas a notar más, y también son más recomendables para el tema de, por ejemplo, el estrés, porque estos productos son los que se utilizan para sacar a las plantas del estrés. ¿A qué llamamos estrés? Cuando te cae una granizada, cuando baja la temperatura demasiado o sube demasiado, baja demasiado, que la planta se queda en un estado, se queda estresada, se queda en un estado de que no está bien la planta. Entonces utilizamos estos bioestimulantes, tanto las algas como los aminoácidos, para favorecer los procesos que tiene que hacer la planta en su interior y darle esa ayuda extra nosotros externamente con la aplicación de estos productos para estimularla y que pueda ella otra vez empezar a absorber esos nutrientes, esos abonos y se recupere más pronto que si no utilizáramos estas sustancias, estos químicos. Bueno, químicos no, que son naturales. Eh, los aminoácidos traen, unos de ellos suelen traer hasta 20, pero los más utilizados los vamos a ver ahora, los más que se utilizan. Glicina, serina, aspartina, finilalanina, triptófano, minianonina, hidroxila y hidroxamila, prolila, cisteína, serina, metionina. Bueno, vienen más, pero bueno, lo importante. ¿Para qué sirve la glicina, serina y aspartina? Sobre todo traen mucho glicina. No sé por qué, pero los que yo he comprado varias marcas, me estoy ya decantando por una porque se pueden mezclar con, por ejemplo, con las algas, y yo suelo utilizar una mezcla de algas y aminoácidos, y claro, pero tenéis que ver que sean compatibles. Y lo doy así vía foliar y va bastante bien, una mezcla de algas y aminoácidos, una aplicación foliar. Bueno, la glicina, serina y aspartina. La función fisiológica que tiene la planta es en la fotosíntesis, fijación de CO2
precursor de las prolinas, contribuyente de la clorofila. Eso la glicina, serina y aspartina. Después también la aspartina, fenilanina, triptófano, metianonina, hidroxifolina y hidroxialanina. Para lo que sirven en la planta son precursor de hormonas, síntesis de auxinas, crecimiento de la pared celular, precursor del etileno, hormona de la maduración. O sea que nos ayuda hasta que la fruta pues intente madurar antes. La prolina, aumento de los solutos en la savia. Efecto antiestrés hídrico u osmótico. O sea, ya sabemos, como digo, estos productos están catalogados dentro de los bioestimulantes y sirven mucho para sacar a las plantas de estrés. Pero claro, lo bueno, por lo que me he informado, porque me he visto documentales sobre el tema, es ya tener, no voy a decir porque claro, eso depende del tamaño de la planta, pero digamos cada 2 meses una aplicación, ya sea vía foliar o vía radicular, una aplicación de estos productos. Ya tenemos que tener en nuestro plan de abonado, como ya he dicho, tenemos que tener los bioestimulantes dentro de nuestro plan de abonado. Los bioestimulantes son eso, las algas y los aminoácidos. Lo bueno es, como estaba diciendo, antes de que pase la planta esa situación de estrés, nosotros ya haber aplicado el producto. Si pasó la situación de estrés, pues lo aplicas después, le va a venir bien. Mejor aplicarlo que no aplicarlo, pero por lo que he leído, me he informado, es mejor aplicar estos productos antes de que pase la situación de estrés, porque la planta ya va a estar mejor, va a estar más resistente. La prolina, aumento de los solutos en la savia, efecto antiestrés hídrico y osmótico. Ok. Cisteína, desintoxicación por metales pesados, herbicida, precursor de la acetil-CoA. Eso no sé lo que es, pero bueno, beneficio. Serina, movilización de proteínas de reserva. Metionina, asimilación de azufre. Todas estas cosas son las que hacen los aminoácidos. Y como dije, pues son muy beneficiosos. Ya dije que yo estoy decantándome por un producto que los puedo mezclar, sería lo ideal, pero si no, pues nada, si tenéis mucho tiempo y os dedicáis totalmente al 100% a vuestra finca y tal, pues un día hacéis una aplicación foliar de aminoácidos, otro día hacéis otra aplicación foliar de algas. Y van genial. Yo es que recomiendo mucho estos productos. Yo los descubrí hace 2 años, como digo. Yo cuando sembré mis árboles no tenía los conocimientos que tengo hoy. No estoy diciendo que tenga el máximo de conocimientos, pero estamos aprendiendo y las plantas podrían estar mucho mejores. Las cosas como son. Decir que desde que descubrí estos productos y los aplica se nota. Y muy recomendables estos productos porque la planta está más fuerte y al estar más fuerte pues tiene menos tendencia al ataque de patógenos. Ya sabemos que el aguacate peca mucho del tema, por ejemplo, de los hongos. Hongo en la raíz, hongo en el tallo. También hasta si tú aplicas estos productos más o menos con cierta frecuencia, pero para todo, hasta para insectos, porque la planta va a estar más fuerte. Y al estar más fuerte, pues crea más defensas naturales. Yo, como dije en el anterior vídeo, recuperé una planta de limón que tenía un hongo o sea en la raíz o sea en el tallo, porque en el tallo ya se veía mal. La recuperé solo con estos productos, realizando una poda para intentar incentivar la planta a que dé nuevos brotes y aplicación constante de algas y aminoácidos. Tardó meses, pero se empezaron a ver los brotes, y la planta va bien. Y no se me murió. Esto con una planta de limón, no con de aguacate. Y ya veis que en las imágenes que acabamos de ver ahora también, como tengo en los otros vídeos, se ve que las plantas de aguacate que yo tenía pequeñas, que estaban paradas, no sé por qué, sea porque vienen del vivero o porque esas plantas también fueron sembradas cerca de otra planta que se me murió. O sea, se ve que ahí en ese suelo hay un hongo, sea Phytophthora o sea otro hongo. Hay algún hongo malo. Entonces, si quiero que esas plantas se estimule, y como ya hemos visto en el vídeo aquí que se ve,
cómo los brotes nuevos de estas plantas pequeñas, cómo están saliendo brotes nuevos con estas aplicaciones de estos productos. Y nada, señores, compartid los conocimientos que vamos aprendiendo y no dejéis de utilizar estos productos, porque estos productos son ecológicos. No sé si decirte que son 100% ecológicos, pero se puede decir que sí, tendría que mirar la etiqueta, pero yo diría que sí. Y son productos ecológicos o semi-ecológicos y que van muy bien para las plantas. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo, esténse pendientes al canal, suscríbanse, denle a la campanita. Si alguien quiere ayudar al canal, también decir que he puesto un link, un enlace en los comentarios por si alguien quiere hacer alguna donación. Y nada, espero que les estén gustando los vídeos. Un saludo.